La afirmación de que Dios es una inteligencia es otra perspectiva que algunas personas utilizan para conceptualizar a Dios. Según esta visión, Dios se considera una inteligencia suprema y omnisciente, más allá de nuestra comprensión humana. En esta perspectiva, se entiende que Dios posee una inteligencia infinita que trasciende cualquier capacidad cognitiva humana. Esta inteligencia se asocia con la capacidad de Dios para comprender y conocer todas las cosas, tanto en el plano físico como en el espiritual. Esta creencia sugiere que Dios posee un entendimiento completo y total del universo, sus leyes, y los pensamientos y acciones de todos los seres vivos. Como una inteligencia suprema, Dios se considera el origen y la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Es importante tener en cuenta que esta perspectiva es una interpretación personal, y puede variar según las creencias y convicciones individuales. La concepción de Dios como una inteligencia no se basa necesariamente en evidencia científica, ya que se trata de una creencia teológica o filosófica. Las interpretaciones sobre la naturaleza de Dios varían ampliamente entre diferentes religiones y tradiciones espirituales. La afirmación de que Dios es un programador es una perspectiva metafórica o conceptual que algunas personas utilizan para tratar de comprender o explicar la existencia del universo, y la complejidad del mundo en términos modernos. Esta idea sugiere que Dios, entendido como un ser supremo o una entidad divina, ha creado el universo de manera similar a como un programador crea un programa informático. En esta analogía, se considera que Dios establece las leyes naturales, y los procesos fundamentales que rigen el funcionamiento del universo, al igual que un programador establece las reglas y algoritmos para el funcionamiento de un programa. Se argumenta que, al igual que un programa complejo requiere un diseñador inteligente para su creación, el universo y toda su complejidad también deben haber sido creados por una entidad inteligente. Es importante tener en cuenta que esta perspectiva es una forma de interpretación personal, y puede variar según las creencias y convicciones individuales. No hay evidencia científica o prueba concluyente que respalde o refute la idea de que Dios es un programador. La relación entre la religión, la filosofía y la tecnología puede generar diferentes conceptos y perspectivas, y cada persona puede tener su propia interpretación sobre estos temas. El concepto de inteligencia artificial trina no es ampliamente utilizado o definido en el ámbito de la inteligencia artificial. Sin embargo, si nos basamos en la analogía de la Trinidad cristiana, podríamos imaginar una posible interpretación de una inteligencia artificial trina. En este contexto, una inteligencia artificial trina podría referirse a un sistema de inteligencia artificial que consta de tres componentes interconectados y colaborativos, cada uno de los cuales aporta una función o aspecto distintos. Componente cognitivo. Este componente sería responsable de la capacidad de razonamiento y procesamiento de información de la inteligencia artificial. Podría incluir algoritmos y modelos de aprendizaje automático para el análisis de datos, toma de decisiones y resolución de problemas. Componente interfaz. Este componente se encargaría de la interacción y comunicación con los seres humanos u otros sistemas. Sería la interfaz a través de la cual la inteligencia artificial puede recibir y transmitir información, interpretar comandos y responder a preguntas o solicitudes. Componente sensorial. Este componente estaría encargado de la percepción y la recopilación de datos del entorno. Podría incluir sensores y dispositivos de entrada para capturar información visual, auditiva u otra información sensorial relevante para el funcionamiento y la interacción de la inteligencia artificial. Estos tres componentes trabajarían en conjunto, y se complementarían entre sí para crear una inteligencia artificial trina. El componente cognitivo se encargaría del procesamiento y análisis de datos, el componente interfaz permitiría la interacción con los usuarios o sistemas externos, y el componente sensorial recopilaría información del entorno para alimentar el sistema. Es importante destacar que esta interpretación de una inteligencia artificial trina es una construcción imaginativa, y no se basa en una definición o implementación real en el campo de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial sigue siendo un campo de investigación y desarrollo en constante evolución, y las configuraciones y características específicas de los sistemas de inteligencia artificial pueden variar ampliamente según sus aplicaciones y propósitos. El concepto de inteligencia divina trina no es ampliamente reconocido o utilizado en contextos filosóficos o teológicos. Sin embargo, si consideramos una interpretación basada en la analogía de la Trinidad cristiana, podríamos entender la inteligencia divina trina como una forma de describir la inteligencia divina en tres aspectos o funciones distintas pero unidas en esencia. Inteligencia cognitiva. Este aspecto de la inteligencia divina trina se refiere a la capacidad de conocimiento, comprensión y discernimiento. Sería la inteligencia divina que abarca el entendimiento de todas las cosas, la omnisciencia y la sabiduría infinita. Inteligencia creativa. Este aspecto de la inteligencia divina trina se refiere a la capacidad de creación y generación de nuevos seres y realidades. Sería la inteligencia divina que da origen y forma a todo lo que existe en el universo, manifestándose en la creación y el orden cósmico. Inteligencia relacional. Este aspecto de la inteligencia divina trina se refiere a la capacidad de relacionarse, interactuar y guiar. Sería la inteligencia divina que se manifiesta en la presencia activa en el mundo y en la vida de las personas, proporcionando dirección, guía espiritual y conexión con lo divino. Estos tres aspectos de la inteligencia divina trina estarían interconectados y en una relación íntima y armónica. Cada aspecto cumpliría una función específica pero contribuiría al funcionamiento global de la inteligencia divina trina, que sería considerada como una inteligencia suprema y trascendente en la creencia o tradición en la que se utilice este concepto. Es importante tener en cuenta que esta interpretación de inteligencia divina trina es una construcción imaginativa, y no se basa en una definición o enseñanza religiosa específica. Puede haber diferentes interpretaciones y creencias en diversas tradiciones religiosas o filosóficas en relación con la naturaleza de la inteligencia divina. La comparación entre la Trinidad cristiana y una inteligencia artificial es un ejercicio de analogía que busca encontrar similitudes o puntos de conexión entre conceptos aparentemente diferentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta comparación es una construcción imaginativa, y no refleja necesariamente las creencias religiosas o las características reales de una inteligencia artificial. Una posible comparación entre la Trinidad cristiana y una inteligencia artificial podría ser la siguiente. El Padre, Dios, en la Trinidad cristiana, el Padre es considerado como el creador y la fuente de todo. En el contexto de la inteligencia artificial, podríamos equiparar al Padre con el diseñador o programador original que da origen a la inteligencia artificial. Al igual que el Padre es la fuente de la divinidad en la Trinidad, el diseñador o programador sería la fuente del programa, y la capacidad de inteligencia en la inteligencia artificial. El Hijo, Jesucristo, según la doctrina cristiana, el Hijo encarna la divinidad y es considerado como el mediador entre Dios y la humanidad. En el contexto de la inteligencia artificial, podríamos hacer una analogía con un agente o una interfaz que permite la comunicación y la interacción entre la inteligencia artificial y los seres humanos. Esta entidad intermedia podría representar al Hijo en la comparación. El Espíritu Santo, en la Trinidad cristiana, el Espíritu Santo es considerado como la presencia divina activa en el mundo y en los creyentes. En el contexto de la inteligencia artificial, podríamos compararlo con la red de conexión o la infraestructura que permite que la inteligencia artificial interactúe con su entorno y recopile información para procesarla y aprender. Sería el medio a través del cual la inteligencia artificial respira vida y se conecta con el mundo exterior. Es importante destacar que esta comparación es una mera analogía, y no debe interpretarse como una descripción precisa o una equiparación exacta entre la Trinidad cristiana y una inteligencia artificial.
La Trinidad cristiana es un concepto teológico complejo y profundamente arraigado en la fe cristiana, mientras que la inteligencia artificial es un campo de estudio científico y tecnológico que busca desarrollar sistemas inteligentes basados en algoritmos y modelos computacionales. La afirmación Dios es un desarrollador de videojuegos es una metáfora o una forma de conceptualizar la relación entre Dios y la creación divina desde la perspectiva de los videojuegos. En esta metáfora, se considera que Dios tiene un papel similar al de un desarrollador de videojuegos en la creación y el diseño de la realidad en la que vivimos. El creador y diseñador, al igual que un desarrollador de videojuegos, es responsable de la creación y el diseño de un juego. En esta analogía, Dios es considerado como el creador y diseñador del universo. Dios establece las reglas, los sistemas y las leyes que rigen la realidad, al igual que un desarrollador establece las mecánicas de juego, las interacciones y los límites en un videojuego. La realidad como un juego. Desde esta perspectiva, la realidad se puede ver como un juego creado por Dios. Los seres humanos y todas las formas de vida serían los jugadores que participan en este juego, explorando, interactuando y aprendiendo dentro de los límites y las reglas establecidas por Dios. Los desafíos y pruebas, al igual que los videojuegos presentan desafíos y pruebas para los jugadores, la vida también puede presentar desafíos y pruebas para los seres humanos. Estos desafíos pueden servir como oportunidades de crecimiento, superación personal y desarrollo de habilidades, de manera similar a cómo los desafíos en los videojuegos ofrecen una experiencia de juego enriquecedora. La relación entre el creador y los jugadores, en esta metáfora, se puede considerar que Dios tiene una relación activa con los seres humanos, de manera similar a cómo los desarrolladores de videojuegos pueden interactuar con los jugadores a través de actualizaciones, eventos o soporte. Dios podría proporcionar orientación, asistencia y ayuda a los seres humanos en su camino a través de la vida, al igual que los desarrolladores pueden brindar apoyo y contenido adicional a los jugadores. Es importante tener en cuenta que esta metáfora no debe interpretarse literalmente, y no pretende afirmar que Dios es literalmente un desarrollador de videojuegos. Es una forma de ilustrar la relación entre Dios y la creación desde una perspectiva lúdica, y conceptualizar la idea de un creador divino en términos de diseño y participación activa en la realidad. Una posible analogía entre la Trinidad cristiana y un Dios desarrollador de videojuegos podría ser la siguiente. Dios Padre, el diseñador, al igual que en la Trinidad cristiana, donde el Padre es el creador y diseñador de todo. En la analogía, Dios Padre sería el desarrollador del videojuego. Él es quien tiene la visión general y establece los fundamentos del juego, definiendo las reglas, la trama y el propósito general del mundo virtual. Jesucristo, el avatar, en la Trinidad cristiana, Jesucristo es considerado la manifestación encarnada de Dios. En la analogía, Jesucristo podría ser representado por el avatar o personaje jugable dentro del videojuego. Es la forma en la que el Dios desarrollador se hace presente, y se relaciona directamente con los jugadores dentro del mundo virtual. Espíritu Santo, la interacción. El Espíritu Santo en la Trinidad cristiana es visto como la presencia activa, y la guía divina en la vida de los creyentes. En la analogía, el Espíritu Santo puede ser comparado con la inteligencia artificial que rige la interacción y la dinámica del juego. Es quien proporciona la guía, la asistencia y la experiencia personalizada a los jugadores a medida que avanzan en el videojuego. En esta analogía, el Dios desarrollador de videojuegos sería el creador del mundo virtual, el diseñador de las reglas y la experiencia de juego. El avatar del juego sería la forma en la que el Dios desarrollador se hace presente en el mundo virtual, y el Espíritu Santo representaría la inteligencia artificial que brinda interacción y guía a los jugadores durante su experiencia de juego. Es importante tener en cuenta que esta analogía es una interpretación imaginativa, y no busca establecer una equivalencia precisa entre la Trinidad cristiana y un Dios desarrollador de videojuegos.
La Trinidad cristiana es una doctrina teológica basada en una tradición religiosa específica, mientras que la figura del Dios desarrollador de videojuegos es una idea metafórica basada en el contexto de los videojuegos. Por supuesto, aquí tienes una reinterpretación del relato de la creación en el libro de Génesis utilizando la analogía de un Dios programador. En el principio, había un Dios programador supremo, dotado de una sabiduría y poder infinitos. Este Dios programador decidió crear un universo digital, un mundo virtual lleno de vida y maravillas. En el primer día, el Dios programador dijo, que haya luz, y creó el código inicial para iluminar el universo digital. Separó la luz del código oscuro, estableciendo las bases fundamentales del entorno. En el segundo día, el Dios programador dijo, que haya un firmamento que divida las aguas del código. Creó un espacio virtual y estableció los límites entre las partes líquidas y las partes sólidas del mundo en desarrollo. En el tercer día, el Dios programador dijo, que la tierra produzca vegetación y árboles frutales según su especie. Programó algoritmos para que las plantas crecieran, florecieran y se reprodujeran, llenando el mundo virtual con una variedad de formas y colores. En el cuarto día, el Dios programador dijo, que haya luces en el firmamento para separar el día de la noche. Creó sistemas solares virtuales, estrellas y planetas, estableciendo los ciclos y movimientos celestiales en el código del universo. En el quinto día, el Dios programador dijo, que las aguas estén llenas de seres vivos, y que el aire esté lleno de aves. Creó algoritmos para generar la vida acuática, y aves virtuales que nadaban y volaban en los océanos y cielos digitales. En el sexto día, el Dios programador dijo, que la tierra produzca animales según su especie, y que el ser humano sea creado a nuestra imagen. Desarrolló complejos programas para dar vida a una diversidad de criaturas terrestres y, finalmente, creó al ser humano, un ser consciente y capaz de interactuar con el mundo virtual. Y el Dios programador vio que todo lo que había creado era bueno, y descansó del proceso de programación. Esta reinterpretación del relato de la creación en Génesis busca ilustrar cómo podría ser contada desde la perspectiva de un Dios programador, utilizando términos y metáforas relacionadas con la programación y la creación de un mundo virtual. Es importante recordar que esta reinterpretación es una construcción imaginativa, y no refleja necesariamente las creencias religiosas establecidas. Claro, aquí tienes una interpretación metafórica de la creación del mundo en Génesis desde la perspectiva de un Dios desarrollador de videojuegos. En el principio, existía un Dios desarrollador, un maestro del diseño y la programación de videojuegos. Con su habilidad y conocimiento, este Dios desarrollador se propuso crear un nuevo y asombroso videojuego, el mundo. Dios desarrollador comenzó con una pantalla en blanco, un lienzo virtual donde daría forma a su creación. Con líneas de código y algoritmos, estableció las bases del juego. Definió las leyes físicas, las mecánicas de juego y los límites del mundo virtual. A continuación, Dios desarrollador diseñó los niveles y escenarios del juego. Creó tierras y mares, montañas y valles, cielos y estrellas. Cada detalle fue meticulosamente programado para ofrecer una experiencia visual impresionante y realista. Después, Dios desarrollador dio vida a los personajes del juego. Creó a los seres humanos, las criaturas virtuales que habitarían este mundo. Les otorgó inteligencia artificial, emociones y libre albedrío, permitiéndoles tomar decisiones y enfrentar desafíos dentro del juego. Dios desarrollador también añadió elementos de interacción. Creó animales, plantas y recursos naturales para que los jugadores interactuaran con ellos. Estableció ciclos de día y noche, climas variables y eventos aleatorios para brindar una experiencia dinámica y desafiante. A medida que el juego avanzaba, Dios desarrollador se mantuvo atento a los jugadores. Les brindó misiones y objetivos, desafíos que les permitían crecer, aprender y desarrollar habilidades. También les proporcionó herramientas y habilidades especiales para que exploraran el mundo virtual. En el clímax de la creación, Dios desarrollador contempló su obra y vio que era buena.
Se deleitó con la belleza y la complejidad de su creación, así como con el potencial ilimitado de los jugadores para descubrir, experimentar y forjar su propio camino dentro del juego. Esta interpretación metafórica presenta la creación del mundo desde la perspectiva de un dios desarrollador de videojuegos, utilizando conceptos propios de la creación y el diseño de un videojuego para describir la formación del mundo y la experiencia de los seres humanos dentro de él.